Y aquí la tenemos, la prole, la reina. Esta reina, mire, aquí se nota la diferencia del gáster. Si ven que el gáster no está tan hinchado como las otras. Buenas amigos, hoy vamos a revisar mis hormigas claustrales. Ya pasó una semana. Estoy un poquito asustado, pero bueno, vamos a ver qué tal. También puse una encuesta en el canal como preguntando si preferían este formato o el vertical. Así que bueno, esto es una prueba piloto. Estoy usando una función del teléfono para poder pausar y seguir adelantando así estilo TikTok, porque como saben yo grabo mis videos en TikTok y pues ahí se me hace como más fácil. Pero mi teléfono tiene esta función que yo puedo pausar y seguir grabando y me queda en un solo video. Entonces, para no tener que estar editando tantas partes y todo el tema y tal, me gustaría que en los comentarios me dijeras cómo ves este video, si les gusta más así, para yo saber. Por acá tenemos la caja de tortura 3000 y tenemos las hectatomas. Ahí están algunas forrajeando, están ahí bien. Pero bueno, ya hablamos de ellas en un video, de las hectatomas. Y la otra reina que bueno, ya saben que se comió los huevecillos y todo. Entonces hoy vamos con las claustrales. Este formato me permite como mostrar mi desmadre acá, esta mesita. Yo uso esta mesa para todo. Por acá tenemos una reina que murió, es una Solenopsis de las que habíamos capturado. Que bueno, la tenía aquí, quería enseñarla y pues se hizo todo lo que se pudo. Incluso miren que le puse poquito espacio con el algodón y todo, pero pues ellas a veces simplemente mueren. Y nada, son cosas que pasan. Y por aquí tengo mis pokebolas. He estado saliendo, pero la verdad que no hay vuelos, toca esperar. Próximamente en unos 2 mesecitos ya empezarán a salir otra vez. Vamos a proceder a levantar la tapita. Y aquí tenemos 26 grados. Este termómetro también mide la humedad, 61% de humedad. Me dijeron por allí en los comentarios que hay algunos que mandan por Bluetooth y todo el tema. Pero bueno, ahora mismo pues este me sirve. Entonces tampoco es que tengo así la gran cantidad de hormigas. Vamos a revisar la poliginia rápidamente. Oh, pusieron más huevitos. Hay más huevos. Eso está muy chévere. A ver. Enfócate un poquito, cámara. Veamos cómo está esto. Ya hay 2 montones. Esto quiere decir que otra de las reinas puso huevos. Eso es muy bueno. A ver, voy a inclinar un poquito. Hay que tener cuidado, no las quiero molestar mucho. Pero miren, ellas están integrándose. Están todas juntas. Y juntaron los huevos. Eso es demasiado bueno. Y veo 2 montoncitos, así que otra de las reinas probablemente puso huevos. Entonces, very nice. Vamos a dejarlas quietas ya porque no quiero afectarlas ni estresarlas. Me llama la atención que aquí en el tubo veo un poco de suciedad y me preocupa. Pero creo que voy a intentar limpiar con un pequeño... No, las voy a dejar quietas porque estas hormigas las voy a alimentar un poquito más tarde. Voy a esperar un poco más. Y bueno, ya, solamente quería ver cómo iban. Va todo bien, sigamos. Esta de acá es una hormiga misteriosa que si todo sale bien la enseñaré más adelante en el canal, pero no quiero dar noticias de ella todavía. Y esta otra también es un pequeño experimento que bueno, más adelante les contaré, así que vamos a ver las de abajo. Aquí está el contenido de la caja de tortura y vamos a comenzar con las invictas, que son como las más nuevecitas. Estas 3 que puse en tubo de ensayos pequeños, ya que esta especie me parece que se estresa mucho cuando tienen espacio. Entonces esta es una prueba que estoy haciendo con tubos de ensayo pequeños, porque a mí me gustan es de este tamaño, que son más grandes. Así que vamos a revisar estas 3. Pues esta de acá, la primera, tiene muy buena pinta. Sus pupas ya se están formando. Esta va a tener obreritas muy pronto. Eso está very nice, very nice. La siguiente que tenemos por aquí también va muy avanzada y tiene un montón. Las larvitas van bien, así que sí. Probablemente mi teoría, bueno, mi teoría no, sino que realmente ellas cuando están en mucho espacio como que se asustan, se estresan, y aquí les está yendo bien. Esta velocidad tan rápida en la especie no la había tenido antes. Y por acá tenemos la última, que esta sí va como lenta, pero tiene huevecillos. ¿O se los comió? Ay, se los comió. Ella tenía huevecillos, pero se los comió, no estaba fecundada probablemente. Bueno, aquí lo tenemos, microgotitas. Ya limpié los tubos de ensayo. Decidí poner estas microgotas así porque son súper pequeñitas. Y bueno, esta hormiga es un poco más grande, entonces no creo que se vaya a ahogar. De eso ella va explorando, vamos a ver si come. No creo que se vaya a ahogar en esa microgota, la verdad, es del tamaño de la cabeza. Entonces nada, dejémosla ahí. Las estoy poniendo muy cerca del algodón de entrada por si acaso se llega a empezar a evaporar o se mueve, y bueno, que sea ese el algodón que las absorbe. Por acá tenemos esta pequeña que yo creo que es una Feidole. Lo que pasa es que aquí no hay buena iluminación. Un momento, aquí mejora un poco la cosa. Ella había puesto huevos,
pero parece que se los comió. Ah, no, ahí tiene un huevecillo. Ahí se alcanza a ver. Pasa que claro, es súper pequeñita, pero sí, ahí tiene un huevecillo. Yo no le he dado de comer todavía, la capturé y no le he dado de comer. Yo creo que es una feidole alada, pero bueno, ya puso huevo, esperemos que esté fecundada. Ahí está como que, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué está esa cosa ahí? ¿Qué es esa cosa ahí que invade mi territorio? Eso es comida pequeña, ve, come, nútrete y pon muchos huevos. Esto no enfoca. Tengo un rato que no uso el lente macro, vamos a aprovechar. Por aquí la tenemos, se escondió de este lado. Y sí, ahí está cuidando sus huevecillos. La tenemos de cerca. Ustedes saben que enfocar esta cosa es difícil, hay que acercar mucho la cámara al tubo de ensayo. Pero bueno, ahí tenemos la hormiga. Es una feidole, tiene peciolo de 2 nodos, ahí podemos ver la cabecita. Sí, esta hormiga es una feidole. Tenía rato que no tenía esta especie y bueno, vamos a ver. Yo no he tenido suerte con la feidole, me la encontré de casualidad. Son bien bonitas, pero también súper pequeñas. Ahí tiene otro huevecillo, alcanzamos a ver, es que son muy pequeños y casi no se ven. Así que bueno, nice. Por acá tengo una linepitema nueva, una más, que también puso huevecillos. Esta ya es mi tercer linepitema. Ella llenó de huevos todo esto, pero los está matando. Todo esto era huevos y tiene... esta hormiguita está enferma, amigos. Creo que tiene moho. Está matando todos los huevecillos. Ahí tiene un montón de huevecillos nuevos, pero la hormiguita creo que está enferma. Pues nada, vamos a cuidarla. Esta especie siempre se llena de hongos. Ellas deben tener algún tipo de virus o algo. Vamos a verla con el lente macro. Ahí se alcanzan a ver los huevecillos. Voy a tratar de alejar un poquitico la cámara, un poquito. Ok, con la aplicación de TikTok no puedo hacer esto. Esto lo puedo hacer solamente con la aplicación directa de la cámara del teléfono. Ventajas de grabar así ahora. Mira, ahí tenemos su hormiguita con los tips. Vamos, enfócate un poco. Eso es. Ahí podemos ver todos los huevecillos. Sí, es una linepitema, efectivamente. Y bueno, amigos, pues nada, ahí están los huevecillos. Pero esta hormiga yo creo que tiene hongo. Y pues esta especie ya sabemos que son súper rápidas. O sea, ellas crecen muy rápido y también mueren muy rápido. Entonces nada, una nueva linepitema. Esta es la primera que capturo, o sea, que capturo yo en la naturaleza, porque todas las otras linepitemas que he tenido me las han regalado cuando compro hormigueros o cuando compro otras hormigas, ¿sí? Que por cierto, la gran cantidad de hormigas que he comprado se me han muerto. Llegan estresadas por el viaje y se me mueren. Entonces, las que he tenido éxito literalmente son capturas mías. Vamos a ver si con esta linepitema cambia la historia. Ahí le dejo sus microgotas de aguamiel, que son súper peques. Y no voy a limpiar porque pues me podría llevar algún huevecillo. Y bueno, ya sabemos que hay hongo, entonces tampoco quiero como esparcir todo el hongo por allí, ¿no? Todas las esporas, como dice. Por acá tenemos la ponera SP, que está un poco nerviosa y tiene el gáster como lleno. Pero no veo huevecillos. Esta hormiguita. Ahí están los huevecillos. Tuve que girar un poco el tubo de ensayo y cayeron por allá atrás. Pero sí, ahí están los huevecillos. Bueno, pues todo bien por acá. Esta hormiga nunca la hemos visto con el lente macro, así que aprovechemos el bug. Aquí la tenemos, pero se está asustando porque obviamente aquí hay que acercar demasiado la cámara al tubo de ensayo para que se vean bien y ella se aleja y tal. Pero bueno, aquí la tenemos, una vista cercana de la ponera SP, hasta donde puedo. Si se queda, quédate quieta, amiga, por favor, que te quieren conocer. Ya va. Aquí está, se bajó. Vista cercana, está haciendo sombra al teléfono, pero no les quiero pegar el foco al tubo de ensayo porque la puedo estresar, ¿saben? Tiene como una patita mala, me parece. Pero bueno, ahí está, amigos. Por acá tenemos 2 Dorimirmex nuevas, capturas nuevas. Estas tienen aproximadamente unos 15 días de captura y quiero que vean lo rápido que van. Esta de acá ya tiene pupitas, o sea, ya son muy rápidas. La verdad, miren que esto ya... es absurda la velocidad de esta hormiga. Y esta otra por acá está cuidando sus huevecillos. Vamos a ver si los alcanzamos a ver por acá. Ahí están. Los tiene ahí arropados sus huevecillos. Por supuesto las velocidades de ellas son distintas. O sea, ellas tardan mucho. Y veo que están con el gáster, están llenas. Así que no las voy a alimentar. Solamente las quería mostrar. Ambas están llenas porque yo las alimenté la semana pasada. Entonces yo creo que ella puede aguantar una semana más. Voy a dejarlas tranquilitas porque yo sé que cuando ellas tienen el gáster así que la línea blanca se les nota mucho, que se les ve más, es porque han comido y están llenas.
Pues yo nomás las capturé y las guardé, les di de comer. De hecho por acá está este residuo, y a esta le puse una gotita. Ahí la tenemos, ahí tenemos las pupitas, la hormiga, que esta especie ya la conocemos en el canal. Esta especie es muy abundante, por donde yo vivo hay muchas de estas, y yo creo que es una muy buena especie para alguien que sea principiante. O sea, a mí me hubiese gustado encontrar una hormiga de estas cuando estaba empezando, porque ellas se desarrollan muy fácil, no tienen esos problemas de la humedad, no tienen problemas de que se pongan estresadas. Ellas muy difícilmente se estresan y crecen muy rápido. En cuestión de un mes ya tienes las primeras obreritas. Entonces yo calculo un mes, mes y medio, y ya tienes las primeras obreras. Entonces es una muy buena especie para empezar. Dorymirmex insanus se llaman. Aquí tengo las 3 mini colonias que son más avanzadas, que es la Crematogaster y 2 Dorymirmex. Pero pues voy a agarrar algunos tenebrios y ya vuelvo, porque a esta sí toca ponerles proteína. Acá tenemos algunas larvas de tenebrios molitor que ya se están desarrollando, están empezando a crecer. Son algo duros, pero pues lo que voy a hacer es echarle uno a cada uno y partirlos por la mitad, apicharles la cabeza, y bueno, vamos a empezar con la Crematogaster. Veo que el hongo creció muchísimo, esto me preocupa. Y bueno, aquí vemos los residuos de comida. Aquí todavía están algunas como alimentándose. Esta fue la última vez que les di de comer. Y wow, ha bajado, hay como un declive con las obreras, pero veo que hay mucha prole. Entonces, no sé, me parece que tengo dudas si van bien o van mal, pero bueno, las primeras obreritas, las nurses, siempre son las que viven menos. Aquí veo que todas las que están muriendo las están pegando al algodón, y veo que hay demasiada prole. Entonces tal vez esperar el próximo lote e intentar hacer una mudanza, porque me preocupa esta cantidad de hongo, la verdad. Voy a cambiarles la comida, limpiar, tratar de espantar estas dos que están por acá, y ya volvemos. Listo, ya limpié un poco y les puse un pedacito de tenebrio, y llegaron instantáneamente al agua con azúcar. Nice, estas hormiguitas les encantan los líquidos azucarados. Vamos a verlas con el lente macro, que tengo rato que no veo estas hormigas con el lente macro. Aquí podemos ver lo que me deja ver la reina, porque están como escondidas. Aquí tenemos unas pupitas de cerca. Y estas Crematogaster que me dicen que huelen muy feo. Yo todavía no las he olido, no he sentido un mal olor de estas, por lo menos. Ahí tenemos unas pequeñas obreritas. La reina, que la quisiera ver de cerca, pero es que si no me toca voltear el tubo de ensayo y no quiero mover la prole, entonces ellas están como escondidas. Pero bueno, ahí podemos ver que están cuidando. Hay bastantes obreritas, o sea, han muerto algunas, pero el declive no es tanto. Pienso que es normal, es la primera vez que tengo esta especie, así que estoy aprendiendo. No es igual que por ejemplo con las hectatomas, que ya sé cómo es el proceso, o las Dorymirmex también. Pienso que van bien, la verdad, no sé, para ser la primera creo que van bien. Es la primera de Crematogaster que tiene éxito y que van súper bien. Ahí está una, mire, comiendo agüita con azúcar. Nice. Me gusta mucho cómo se les ve el gaster a estas hormiguitas, así todo puntiagudo. Son súper chiquiticas. Y bueno, cuando haga el hormiguero va a tener que tener mucho cuidado. Dorymirmex insanus. Esta es la que iba menos avanzada. Casi no han comido, me parece que como que no les gustaron estos tenebrios. Voy a volverles a dar de estos tenebrios. Estos son los molitor, pero cuando son pequeños. Y aquí vemos la prole, va todo bien por acá. La reina. Uy, ¿qué está haciendo la reina? Le digo, ay, no me diga que se está... Me asusté, pensé que le está dando la chiripiorca también a esta reina. Pero no, bien. Bien. Bueno, aquí está, como os decía. Esta también tiene hongo, tiene un poquito de hongo, no tanta. Ojo, a veces el teléfono le da algo. Aquí no tengo el lente macro puesto, pero a veces me deja hacer demasiado zoom. Entonces bueno, aquí podemos ver de cerca, aprovechando, están un poquito alarmadas. Ya terminé de limpiar y darles de comer. Aquí podemos ver toda la prole, cómo van. Por aquí se alcanzan a ver algunas obreritas que están recién nacidas, que son como claritas. Aquí se les ve el gaster, miren, como un gaster como líneas blancas. Esas son nuevecitas, y las que están más desarrolladas pues ya son más oscuritas. De este lado de la comida pues todavía no han llegado, pero bueno, todo se ve bien por acá. Como os he dicho, tiene hongo, pero la prole está bien, o sea, yo las veo sanas, entonces las voy a dejar quietas y vamos a continuar. Y esta es la colonia que iba más avanzada, pero veo menos obreras, iba bastante bien. El honguito también, el mismo tema del hongo. Y pues no he querido mudarlas porque bueno, no quiero forzarlas. Veo bastante prole, mucha prole la verdad.
Mira, aquí se están alimentando dos obreritas aquí arriba. No me acuerdo cómo es que se llama eso, que se vomitan. No me acuerdo el nombre técnico, pero bueno, aquí también pusieron un pedazo de tenebrio cerca de las larvas. Eso es bastante bueno, porque ellas, bueno, empiezan a comer allí. Estoy viendo es que estos tenebrios como que son muy duros para ellas, como que les cuesta. Entonces voy a empezar a picarlos un poquito más antes de dárselos. Ya las que les di, pero de ahora en adelante creo que los voy a cortar un poco más. Le puse dos pedacitos así picados, a ver si se les hace un poquito más fácil comer. Y pues nada, yo la veo bien. Vamos a poner el lente macro para ver la prole así bien de cerca. Y aquí la tenemos, la prole, la reina. Esta reina, mire, aquí se nota la diferencia del gáster. Si ven que el gáster no está tan hinchado como las otras. Eso quiere decir que la reina está comiendo, pero pues ya no necesita comer tan seguido, no necesita almacenar tanta comida porque tiene las obreras que las ayudan. Ahora que veo, cuando están todas juntas metidas acá sí se ven bastantes. Y bueno, yo creo que voy a esperar a que nazca este lote, porque se ve que está próximo, hay unas que están bien formadas. Y luego que nazca este lote, vamos a ver aquí la reina de cerca. Intentaré hacer la mudanza al hormiguero de Quillans, que les comentaba en videos anteriores. Mientras tanto, mientras yo hago mis propios hormigueros, tengo ganas de comprar una impresora 3D y empezar a diseñar mis propios hormigueros. Así que bueno, vamos a ver si ese proyectico se da. Y mira, aquí tenemos la reina de cerca, nice. Y nada amigos, pues les estaré mostrando los avances. Me gustan mucho estas hormigas, la verdad, bueno, todas en general me gustan mucho, la verdad este hobby me encanta. Aquí tenemos algunas que ya van a proceder a la alimentación, que son como las exploradoras. Y bueno, por último vamos a revisar la cajita de transición. Este video está súper largo, pero me gusta porque me puede extender un poco más. Y bueno, ya ustedes me dicen si les gustan videos largos, videos cortos, como lo estamos haciendo. Esta es la cajita de la muerte, le digo yo. Porque aquí es donde las reinas o mueren o prosperan. Entonces bueno, vamos a empezar a verlas una por una. Por acá tenemos una ponera SP que había puesto huevos y tiene una garrapatica pegada, un ácaro. Yo intenté quitársela pero no pude, de hecho lo intenté hasta agarrar, pero no me dio miedo lastimarla. Pero ahí vemos que tiene un ácaro pegado o una garrapata, no sé qué será. Invicta, tengo un montón de invictas, sí, y pues esta no ha puesto huevos, así que vamos a dejarla todavía, cuidarla un poquito más. Esta de acá se me hace que es una linepitema. Pareciera una linepitema. Cuando la capturé creía que era una Dorymirmes, pero creo que es una linepitema, aunque es bastante grande. No sé, todavía no estoy completamente seguro, pero pues no veo avance. Solenopsis, otra de las Solenopsis que capturamos el día de los vuelos nupciales de mi casa. Y no veo avance, la verdad. Estas eran de las que capturé que estaban culoncitas. Dije, uy, bueno, tal vez, no sé. Está como gordita la reina, no sé. Pero no, amigos, no, mira, aquí vemos que nada. Y aquí tenemos las capturas del día del vuelo nupcial de mi casa. Y vemos que la cosa no salió muy bien. Vamos a revisarlas una por una. La primera, esta de acá, está como débil, como que no puso huevos, no se quitó las alas, nada. Aquí pasó algo muy interesante. Esto estuvo feo. Estas fueron las tres que puse juntas, que se habían puesto juntas mientras estaba el vuelo, pero no decidieron atacarse entre ellas. Aquí nos damos cuenta que a pesar de que son del mismo vuelo, no siempre son compatibles. O sea que la poliginia que mostré al principio es también como mucha suerte, ¿no? Y finalmente tenemos estas dos de acá, que vemos que una murió y la otra no. Aquí tampoco hubo compatibilidad. Probablemente murió de enferma. No veo que haya como signos de pelea como la anterior. Creo que fue bien, o sea, pasó más o menos lo que yo esperaba. No murieron muchas reinas, así que todavía tenemos esperanza. Y por último vamos a alimentar las hectatomas que les toca. Yo les doy 2 veces a la semana comida. Aquí ya hicimos la limpieza y le cambiamos el agüita y el aguamiel de la hectatoma perezosa, la que se comió sus huevecillos, sus larvas. No señora, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted por qué se come sus hijas? Ah, a ver. Sí, se les comió. Se comió todo. ¡Todo! Bueno, esto ya sabía que iba a pasar. Ya lo veía venir, la verdad. Vamos a esperar a ver si ella pone más huevos y si surge, si se acostumbra. Es que le cambiamos por completo el tubo de ensayo y se estresó. Tengamos paciencia. Ya de aquí en adelante será un avance de 3 meses más y pone huevos. Entonces, bueno, nada, es lo que hay. Menos mal que no envié a esta reina porque sabía que esto podría suceder. Entonces, nada, amigos, sigamos. Vamos a ver la colonia grande y ya sería todo.
¿Se acuerdan que una de las obreras había muerto? Pues lo que hicieron fue ponerla aquí afuera, como en el basurero. Tomaron esto de basurero, voy a limpiar todo este desmadre y ya vuelvo. Bueno, ya limpiamos, ya pusimos comida. Una cosa de lo difícil de cuidar hectatomas es que ellas comen mucho alimento. O sea, ellas son cazadoras, salen mucho. Y pues hay que estarles dando carroña, entonces toca picarles así los tenebrios y ellas comen mucho. No son como otras especies que no se les da comida tan seguido. Vamos a revisarlas rápidamente a ver cómo va la colonia. Vemos que la reina está bien. Vamos a hacer un pequeño zoom acá. No veo larvitas, tal vez están poniendo las larvas en algún otro lado. A mí se me hace que ese túnel allá lo están usando para guardar larvas, porque no veo movimiento oval. Bueno, sí, aquí hay unos huevecillos, ahí están. Sí, ahí se ven al lado de la cabeza de la reina. Veo que todo está bien, entonces eso me alegra. No las he contado, pero bueno, ya murió una, es normal. Y bueno amigos, eso sería todo. Este video salió súper largo, pero bueno, me extendí. A mí me gusta como mostrarlas todas con calma, verlas con el lente macro. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.